Hola, hoy nos vamos a sumergir en un material que, bueno, a primera vista puede parecer un poco árido, ¿verdad? Es un extracto del Boletín Oficial del Perú. La fecha es domingo 24 de agosto de 2025. Pero ya veréis, es una ventana de lo más fascinante a cómo funciona el país en su día a día administrativo, legal, económico. Nuestra misión hoy, pues, es ir un poco más allá de la letra pequeña. Vamos a intentar extraer las claves, las historias que se esconden ahí, entre tanto aviso formal. Veremos de todo, desde cómo el Estado cobra sus deudas, hasta cómo nacen, cambian, incluso mueren las empresas, y también la gestión de recursos naturales, trámites personales. A ver, vamos a desgranar esto. Efectivamente, porque estos boletines, aunque parezcan densos, son mucho más que papel oficial. Son como el pulso diario de esa interacción constante entre el Estado, las empresas, los ciudadanos. Reflejan todos esos procesos formales. Es el registro de cómo funciona la maquinaria administrativa y económica. Un pequeño universo de la vida del país, en realidad. Pues mira, para empezar, vamos con algo muy concreto que ilustra perfectamente esa maquinaria. Una subasta pública. La organiza la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, allá en Tumbes. El objetivo, recuperar una deuda fiscal. Lo que se subasta es un inmueble. Pertenece a una empresa, Ferretería Popular Nortec, que por el nombre y las siglas EIRL, pues es una empresa individual de responsabilidad limitada. Una figura muy común para negocios más pequeños, ¿no? Sí, exacto. Y la subasta, bueno, está fijada para finales de agosto de 2025. Ujú. El inmueble tiene una valoración, unos 177.000 soles. Pero ojo, el precio base en la subasta es bastante más bajo, sobre los 118.000 soles. Claro, para atraer postores, supongo. Sí, y un detalle importante que mencionan. Este precio no incluye el IGB, que es el IVA de allí, el impuesto general a las ventas. Y además, ya existe sobre el inmueble un embargo previo de 20.000 soles, también a favor de la SUNAT. O sea que ya lleva carga. Ya, ya. Eso es clave para quien empuje. Y el proceso en sí, por lo que describen, es muy estricto. Es presencial pero con sistema de sobre cerrado. Nada de pujas a grito pelado. Piden requisitos claros. DNI, poderes si vas por una empresa, y hasta prohíben usar móviles o pactar precios entre los postores. Suena a que quieren evitar líos, ¿no? Totalmente. Esa prohibición de móviles y, sobre todo, de acuerdos entre postores, lo que busca es prevenir la colusión. O sea, que se pongan de acuerdo para bajar el precio final. Todo este procedimiento tan formal es parte de lo que se llama la cobranza coactiva. Avala. Es el mecanismo legal que tiene el Estado para forzar el cobro de las deudas tributarias cuando, bueno, pues no se pagan voluntariamente. La ejecución de bienes, como esta subasta, es ya la última fase, digamos. Entendido. Y las condiciones para el que gane la subasta son serias. Exigen un pago inicial inmediato, lo que llaman arras, del 30% del precio final. Y tiene que ser en efectivo o cheque bancario certificado. Sí, nada de promesas. Claro. El resto, en pocos días hábiles. Y si no cumples, pierdes la señal y la adjudicación se anula. Además, y esto es interesante, quien compra asume los impuestos pendientes, como el predial, y la posible necesidad de desalojar a ocupantes si los hubiera. Venden ad corpus, dicen, o sea, cómo está y dónde está. Esto parece un riesgo importante para el comprador, ¿no? Sin duda. Ad corpus significa precisamente eso, que aceptas el bien tal cual está, física y legalmente, en el momento de la compra. No puedes reclamar después si encuentras problemas ocultos o si las medidas no cuadran exactamente. Vaya. Asumes todos los riesgos, incluido el tema de posibles ocupantes, que puede ser complicado, o deudas municipales asociadas, como el impuesto predial o la alcabala, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Es, bueno, el poder del Estado para cobrar, pero también es una operación con sus riesgos, que el comprador tiene que calcular muy bien. Claro, no es llegar y comprar sin más. Bueno, dejamos la ejecución de deudas y pasamos a otro tema que también se ve mucho en el boletín. El ciclo de vida de las empresas. Hay un flujo constante de cambios. Vemos, por ejemplo, bastantes avisos de disolución y liquidación, empresas que cierran. Sí, es parte de la dinámica económica. Mira, se publica el balance final de liquidación de una tal AR Software Perú SAC, Sociedad Anónima Cerrada, muy común allí. Cierra con activos por unos 84.000 soles, pero importante, sin pasivos, sin deudas pendientes. Y hay otras, Comercial de la Costa, Q&A Management Engineering, anuncian su cierre.
Mencionan incluso a los liquidadores, personas como Shirley Costilla, José Osorio, que son los encargados de llevar a cabo ese cierre ordenado. Ujú. Pero bueno, no todos son cierres. También hay empresas que se transforman. Por ejemplo, Kokukawa Edificaciones deja de ser una EIRL, esa forma individual, para convertirse en SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Lo mismo hace Corporación Belco. Buscan otra estructura, imagino. Claro, quizás para crecer o dar entrada a socios. Y también hay fusiones. Fusiones por absorción. Tesacom Perú absorbe a otra, Galactech. Y un nombre que suena más, Latinca, la de loterías, absorbe a NG Gaming NV. En estos casos, la empresa que es absorbida, pues, desaparece legalmente. Exacto. Todos estos movimientos societarios son, como decías, el pan de cada día en una economía activa. Las liquidaciones pueden ser por mil motivos. Un proyecto que termina, problemas económicos o simplemente una decisión de los dueños. Las transformaciones, como bien apuntas, suelen buscar una estructura legal diferente más adecuada para los planes de futuro. Y las fusiones, pues buscan sinergias, ganar tamaño, consolidar mercado. El boletín en todo esto actúa como el notario público, ¿no? Da oficialidad a estos cambios y seguridad frente a terceros. Es el registro formal. Vale. Ahora, hay un tema que me ha llamado muchísimo la atención por la cantidad de avisos. Los patrimonios fideicometidos. Salen un montón de verdad, y casi siempre se repite el mismo nombre como fiduciario. Corfiz, Corporación Fiduciaria S.A. A ver, para que nos entendamos, un fideicomiso es básicamente cuando separas unos bienes o un dinero para un fin muy concreto, ¿no? Y pones a un tercero de confianza, el fiduciario, a que lo administre. Eso es. Básicamente esa es la idea. Un patrimonio separado con una finalidad específica y un gestor independiente. Lo curioso es ver quiénes participan, porque hay muchas entidades públicas metidas en esto, gobiernos regionales como el de La Libertad o el de Pasco, municipalidades provinciales como Huaytara u Oxapampa, y también distritales como San Marcos. ¿Para qué usan las administraciones públicas esta figura del fideicomiso? Garantizar la ejecución de obras públicas o proyectos de inversión. Es una herramienta muy útil para eso. Imagina que una municipalidad, por ejemplo, recibe fondos para construir, no sé, un hospital. Si pone ese dinero en un fideicomiso, se asegura de que solo se usará para ese hospital. Ah, claro. Evita desvíos. Exacto. El dinero queda blindado para ese fin. El fiduciario, que en muchos casos es Corfiz, como has visto, va administrando los pagos al constructor, pero según avanza la obra, y a menudo bajo la supervisión de otra empresa especializada. Aporta transparencia y seguridad a todas las partes. Es especialmente útil en contratos que son complejos o que duran mucho tiempo. Entendido. Tiene mucha lógica, para asegurar que las obras se hagan, sí. Pero es que no solo hay entidades públicas. También aparecen muchas empresas privadas como las que aportan el dinero o los bienes, los fideicomitentes. Empresas de transporte, constructoras, inmobiliarias como una llamada Grupo Inmobiliaria SPES, textiles, consultoras grandes como SGS del Perú, y también personas individuales, fondos de inversión como uno llamado Bridge Diversity Fund 3, entidades financieras como Alfinbanco. Es muy variado. Sí, es una figura muy versátil. Y como decías antes, también se ven los nombres de las empresas supervisoras, como Define Servicios o Credere Gestión Financiera, y muy a menudo como intervinientes o beneficiarios aparecen consorcios de empresas constructoras. Nombres como Consorcio Santa Clara, Consorcio Vías Vallejos, Consorcio Chaupimarca II. Parece todo un ecosistema montado alrededor de los fideicomisos. Exactamente. La figura del fideicomiso está bien regulada en Perú en la Ley General del Sistema Financiero, la Ley 2672. Es una herramienta financiera muy flexible y, la verdad, bastante potente para estructurar proyectos complejos, tanto públicos como privados. Sirve para mitigar riesgos, para asegurar los flujos de pago, para garantizar inversiones. Ya. La gran cantidad de avisos que comentas que aparecen en un solo día podría sugerir que es un mecanismo que se está utilizando muchísimo en Perú ahora mismo. Quizás, y esto es una interpretación, quizás indica una preferencia por estructuras que ofrezcan más garantías y más control en cómo se ejecutan los contratos y se gestiona el dinero. Quizá el contexto actual lo demanda. Muy interesante, sí. Es como si detrás de cada aviso de estos hubiera un proyecto complejo buscando, pues eso, seguridad financiera.
Bueno, cambiamos de tercio. Vamos a otro ámbito clave, la gestión de los recursos naturales y del territorio. Aquí nos encontramos con varios petitorios de concesiones mineras. Ajá. Otro tema clásico en el boletín. Básicamente, son solicitudes de empresas o de personas individuales para obtener derechos de exploración y, bueno, eventualmente, de explotación minera sobre áreas concretas. Vemos solicitudes de tamaños muy distintos, desde 100 hectáreas que pide una minera Marti en Ancash para un proyecto llamado Camilice 1, hasta 1000 hectáreas que solicita Ramge Maquinarias en San Martín para Neiral 3. 1000 hectáreas ya es una extensión considerable. Sí, hay peticiones en varias regiones, Loreto, La Libertad, incluso una, mira qué curioso, la cantera El Puma Vaquería, en Tumbes. Especifica que está dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Ecuador. Uf, eso suele implicar requisitos adicionales y más control por seguridad nacional. Supongo, pero en todos estos avisos de concesiones mineras, en todos, se incluye una advertencia legal que parece importante. Hacen referencia a una ley, la 29785, que es la Ley de Consulta Previa, y a su reglamento. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué implicaciones tiene? Pues significa algo fundamental. Esa advertencia está ahí para recordar algo clave. Aunque el Estado te otorgue el título de la concesión minera, que te da derechos sobre el subsuelo, eso no te autoriza automáticamente a empezar a explorar o explotar. Ah, no es inmediato. No. Antes de poder hacer esas actividades, si el área donde está la concesión afecta derechos colectivos de pueblos indígenas o originarios, el Estado tiene la obligación legal de realizar un proceso de consulta previa con ellos. Es un reconocimiento, al menos formal en la ley, de esos derechos colectivos. Entiendo. O sea, que obtener la concesión es solo como el primer paso administrativo. Luego viene todo un proceso que puede ser complejo de diálogo, de posibles acuerdos con las comunidades locales, además de otros permisos ambientales, sectoriales. Correcto. El hecho de que incluyan esa advertencia de forma explícita en cada petitorio de concesión subraya la importancia que tiene la consulta previa en el marco legal peruano para las actividades extractivas. Pone sobre la mesa esa complejidad inherente a estos proyectos, donde siempre está la tensión, el intento de equilibrar el desarrollo económico basado en recursos naturales con la protección de derechos sociales, culturales y ambientales. Es un punto crítico, sí. Desde luego. Bueno, y para ir ya cerrando este recorrido por el boletín, encontramos también pinceladas de la vida civil, de la administración más cotidiana. Por ejemplo, un edicto matrimonial. Ah, mira, un toque humano. Sí. Daniel Alcides Grey Tícona, peruano de 62 años, anuncia que se va a casar con Maisa Josefina García Herrera, venezolana, de 31, y especifican dónde, en el distrito de Surquillo, en Lima. Qué curioso verlo ahí entre tanta formalidad empresarial y administrativa. ¿Verdad? Y también hay una cantidad llamativa de edictos del RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Son solicitudes de ciudadanos para rectificar errores en sus partidas de nacimiento o de defunción, cosas como, pues, corregir nombres mal escritos de los padres o apellidos del titular, fechas o lugares de nacimiento que estaban incorrectos. Puede parecer algo menor, un detalle administrativo, pero esos errores pueden causar problemas serios, problemas legales, administrativos. Claro. La identidad legal de una persona depende de que esos registros sean exactos. Por eso existen estos procedimientos formales para rectificar, ya sea ante el propio RENIEC o a veces, como se ve en algún caso, por vía judicial o notarial, como una rectificación de partida de bautismo que mencionan de ICA. Sí, vemos casos concretos. Uno, José Enrique Paredes Fernández. Necesita corregir los nombres de sus padres y el suyo propio. O este otro, Jorge Federico Sagastizabal Castilla, donde se pide rectificar su nombre en su propia acta de defunción. Me imagino que lo solicitará un familiar para algún trámite posterior, ¿no? Sí, seguramente para temas de herencias o seguros. O Herminia Carguamaca Orongoe, que busca cambiar su apellido a Orongoe y ajustar su fecha y lugar de nacimiento. Son trámites que para las personas son fundamentales. Totalmente. Y ya para terminar, vemos convocatorias a juntas. Por un lado, una empresa, Agrícola Comercial e Industrial S.A., llama a sus accionistas para ratificar una hipoteca. Una decisión importante a nivel corporativo. Y por otro, la Junta de Propietarios de un condominio, el condominio Alcázar Tercera Etapa. Convoca a los vecinos. ¿Para qué? Pues para modificar el reglamento interno, aprobar informes de gestión, la vida en comunidad.
Son buenos ejemplos de cómo la formalidad y la publicidad son necesarias en la vida social y económica. Las decisiones importantes, ya sea en una empresa o en una comunidad de propietarios, necesitan seguir unos procedimientos y necesitan ser comunicadas de forma adecuada. El boletín oficial es uno de los canales para eso. Garantiza transparencia y permite que la gente que tiene interés pues pueda ejercer sus derechos. Y como último detalle, el propio boletín publica un comunicado de Editora Perú, que es la entidad que lo publica. Informa sobre cómo poner anuncios, las formas presencial o virtual, los horarios, los plazos. Mira, hay opción normal de 48 horas o urgente de 24 horas, pagando un 20% más. Ah, mira, Servicio Express. ¿Sí? Y cómo pedir modificaciones si te equivocas. Hasta el propio funcionamiento interno del boletín queda registrado en sus páginas. Curioso, sí. El círculo se cierra. Bueno, pues ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Por un solo día en la vida administrativa y económica de Perú. Todo visto a través de su boletín oficial. Una fotografía que, sí, es densa, pero muy reveladora. Hemos visto desde la acción del Estado para cobrar sus deudas, Ujú. pasando por todo el dinamismo empresarial, con cierres, transformaciones, fusiones, la compleja gestión de los recursos naturales, con sus implicaciones sociales, hasta los trámites más personales como casarse o corregir un apellido y la organización de la vida en comunidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál sería la reflexión final? Pues mira, quizás una reflexión podría volver a esa notable presencia de los fideicomisos que tanto nos llamó la atención antes. La frecuencia con la que aparecen, la variedad de actores implicados, sobre todo entidades públicas y grandes proyectos, quizás sea un síntoma de algo. Podría indicar una tendencia hacia el uso de mecanismos financieros que buscan precisamente aportar más garantías, más seguridad, más transparencia en cómo se gestiona el dinero y cómo se ejecutan los contratos. Ya. Tal vez refleje una necesidad que se percibe en el contexto peruano actual, una necesidad de asegurar mejor las inversiones, de asegurar el cumplimiento de los acuerdos, tanto en lo público como en lo privado. Es un indicador interesante, creo, de las herramientas que se están priorizando para estructurar operaciones económicas complejas en el país. Ciertamente es un punto muy interesante para tener en cuenta. Bueno, pues cerramos aquí esta exploración del Boletín Oficial del Perú. Queda flotando una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de estos procesos que hemos visto hoy iniciados, esas liquidaciones de empresas, esas solicitudes mineras, esos fideicomisos complejos para obras, cuántos llegarán realmente a buen término tal como se planean? ¿Y qué historias humanas, qué éxitos o fracasos se desarrollarán detrás de la aparente frialdad de estos avisos formales? Nos recuerda toda esa maquinaria administrativa que está ahí, operando constantemente, a menudo de forma invisible, pero que da forma a la realidad del país. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.